Entonces, veamos este ejemplo ya de la vida real. Ya olvidémonos de los Pokémon que finalmente pues no existen, aunque estaría padre que existieran. Hoy vamos a hacer un caso ya de análisis real con datos reales, ¿ok? Entonces, les voy a comenzar platicando un poco sobre nuestra base de datos de cáncer de mama. Es una base de datos que la pueden encontrar en internet fácilmente. En general, cuando instalan Python, como en este caso en Google, que ya viene instalado en Drive, es de las bases de datos pues tan importantes o significativas que ya viene preinstalada, ¿no? Esto nos va a ayudar a que pues no hay que buscarla ni descargarla ni nada, ya viene aquí en nuestro programa, ¿vale? Esta base de datos tiene información de 569 pacientes, ¿sí? Todos con tumores, ¿sí? Todos tienen tumores. Sin embargo, lo que vamos a revisar es si estos tumores son benignos o malignos. Como podemos ver aquí, 357 de estos pacientes con tumores tuvieron tumores benignos y 212 tuvieron tumores malignos. Si ustedes hacen más o menos la cuenta, tendrían que aproximadamente de estos pacientes, el 37% tiene tumores malignos. O sea que sería muy importante identificarlos, ¿vale? Esta base de datos, como vamos a ver aquí en la tabla de abajo, tiene 30 variables predictoras. Todas son cuantitativas o numéricas, como las quieran llamar, ¿sí? Esto nos ayuda porque si recuerdan, cuando tenemos variables cualitativas, o sea, categóricas ordinales que traen letras, recuerden que hay que transformarlas del texto a números para que nuestra computadora las pueda leer. En este caso no es necesario, ya todo viene en números, ¿vale? Y vamos aquí a aclarar algo, siempre se los aclararé cuando no lo haga. Es importante siempre graficar esto, hacer las transformaciones que necesitemos, normalizar, etcétera, para obtener un mejor análisis de datos, ¿sí? Sin embargo, la actividad de hoy no tiene como fin hacer un algoritmo, pues, en total plenitud o con todo su proceso de desarrollo, ¿sí? No me interesa ahorita que sea extremadamente bueno clasificando o no. Lo que me interesa simplemente es probar diferentes algoritmos y ver qué pasa con ellos. Ya en un futuro les pediré una actividad donde tengan que hacer el algoritmo completo, ¿sí? Desde que hagan sus gráficas, seleccionen variables, transformen, etcétera, ¿va? Pero hoy no haremos eso, simplemente tomaremos los datos como ya vienen, todos son numéricos, o sea que no vamos a transformar nada, y veremos cómo funcionan estos datos en nuestro algoritmo, ¿va? Para esto, y ya yéndonos ahora sí al código, recuerden, tienen que ejecutar todas las celdas que son de código y en el orden que van, porque si no, les va a marcar un error, ¿sí? Es como si trataran de multiplicar sin haber aprendido a contar o a sumar antes, ¿va? No va a funcionar. Entonces, nuestra computadora es así. Ahorita no sabe nada, ¿sí? Entonces tenemos que ejecutar cada celda para que vaya haciendo cada uno de los pasos que les decimos, ¿vale? Esta primera celda lo que hace es importar mi base de datos de cáncer de mama para que mi computadora la tenga, ¿sí? Y nos va a mostrar en una tabla aquí abajo cuáles son estas variables, ¿sale? Pueden ver, va del 0 al 568, contando el 0 pues daría 569 filas o pacientes. Y aquí podemos ver diferentes características de los tumores, sí, todo medido pues de forma numérica, ¿no? Podemos ver el radio promedio del tumor, su textura, su perímetro, su área, etc. ¿Va? No somos expertos en medicina, mucho menos en cáncer de mama, ¿vale? Sin embargo, no se requiere que seamos expertos en este campo para poder analizar sus datos. Claro que aunque hagamos un súper algoritmo de inteligencia artificial, para emplearlo ya en la vida real, sí necesitamos la opinión de un experto, ¿sí? O en dado caso, mejor que el experto utilice el algoritmo. Yo lo programo y se lo doy para que lo utilice, ¿sí? Finalmente el experto es quien sabrá hacer mejor el diagnóstico, saber medir si el error fue bueno o malo, etc. ¿Va? Entonces, siempre recuerden, en ciencia de datos, ustedes pueden ser buenísimos analizando datos, pero siempre requerirán la opinión de un experto en el área, ¿vale? Pero bueno, ya que tenemos nuestra tabla con datos y que ya nuestra computadora ya la conoció, lo que vamos a hacer ahora es un paso extra que implícitamente yo se los hacía antes de cualquier algoritmo que utilizamos, ¿sí? Si recuerdan, por ejemplo, cuando utilizamos los Pokémon y que yo les pedí que hicieran
árbol de decisión, ¿sí? El de PowerPoint. Si se acuerdan, había un montón de tarjetitas blancas con Pokémon, ¿sí? Y que esos eran los que yo les decía que con esos construían su árbol. Y yo dejé abajo, en otro lado, las tarjetitas que eran de unos Pokémon distintos, ¿sí? Y eran tarjetitas de otro color, si no mal recuerdo, creo que eran amarillo o algo por el estilo. Esas tarjetas no las usamos para construir el árbol, sino que ya que estaba el árbol construido, usábamos esas tarjetas para probar cómo funcionaba, ¿sí? Y ver si era bueno o malo. En la actividad anterior asíncrona, donde les pedí que usaran un árbol de decisión en su computadora, también les puse ahí esas tarjetas precisamente que habíamos dejado fuera antes. La idea de esto es que ustedes entrenan o le enseñan a su computadora con cierta cantidad de datos y guardan otra cantidad más chiquita, pero distinta, de datos que los van a utilizar para probar, para ver que realmente haya aprendido, ¿sí? Es algo así como lo que yo hago en clase con ustedes. Yo les puedo poner preguntas, ejercicios, etcétera, para que aprendan a hacer ciertas cosas, cálculos, para que aprendan conocimientos, en fin. Todo esto es para que practiquen, ¿sí? Donde vamos a ver si saben o no es en el examen. Y el examen normalmente sí tiene ejercicios o preguntas parecidas a lo que ya vieron, pero que tienen pequeños detalles que cambian, ¿sí? La idea es, pues, que estas preguntas son un poco distintas a lo que les enseñé para probar que realmente hayan aprendido y no simplemente memorizaron respuestas, ¿vale? Entonces, por eso lo hacemos. Entonces, en este caso haremos lo mismo con nuestros datos. De los 569 datos que tenemos, vamos a separarlos en un conjunto de entrenamiento, que es es el que dice Xtrain y JTrain. Son los datos de entrenamiento con los que nuestra computadora va a aprender. Y vamos a hacer otro conjunto de datos de prueba, que es Xtest y YTest, que son los datos con los que vamos a probar que también aprende nuestra computadora. ¿Ok? Aquí ustedes, si luego quieren curiosar un poco más, podrían configurar una diferente proporción de datos. ¿A qué me refiero? Ustedes pueden elegir si su computadora de todos los datos que tiene del 100% se queda con 80% para entrenar y 20% para probar, etcétera. Por default, si no le indican nada a su computadora, lo que va a hacer es quedarse con 75% para entrenar y va a guardar 25% para probar. Pero ustedes aquí lo podrían modificar si gustan, ¿no? En este caso lo vamos a dejar así. En general, mientras se queden entre un 70 y un 90% de datos para entrenar, es algo bueno, ¿sale? En donde ejecutamos la celda, no hay que moverle nada, solamente ejecutarla como la anterior. Y bueno, ya tenemos conjunto de entrenamiento, conjunto de prueba, y ahora vamos a entrenar nuestros algoritmos y probar cómo funcionan, ¿ok? Para esto vamos a empezar con nuestro bosque aleatorio, ¿sale? Estas líneas de código lo que hacen es crear nuestro bosque aleatorio y finalmente aquí abajo nos va a entregar los resultados de este bosque aleatorio. Si se dan cuenta, no es muy difícil. Ya estas dos líneas de código las habíamos usado, bueno, con un árbol de decisión primero, pero es lo mismo, son las mismas líneas de código, para entrenar el algoritmo. Estas dos lo que hacen es de, ok, el bosque aleatorio que quieres que cree es así. En este caso, por ejemplo, aquí el que dice nestimators significa cuántos árboles quieres que tenga tu bosque. En este caso lo puse 21, ¿sí? Y otras cosas que ahorita voy a hablar de ello. Entonces, espérenme, pero básicamente aquí creo el bosque. Aquí entreno el bosque. Mi computadora aprende utilizando ese bosque aleatorio. Y con esta instrucción nueva, lo que hago es predecir. Voy a agarrar mi conjunto de datos de prueba y voy a predecir, ¿sí? Yo sé las respuestas correctas, claro que sí, pero mi computadora hasta aquí no lo sabe, ¿sí? Lo único que va a hacer es, datos nuevos, voy a generar una predicción, ¿sí? De quién tiene tumores benignos y quién tiene tumores malignos, ¿sale? Aquí se crea lo que se llama matriz de confusión, que es como una tabla donde nuestra computadora ya hizo las predicciones y lo que ahora va a ver es cuáles fueron verdaderos positivos,
verdaderos negativos, falsos positivos y falsos negativos. Y bueno, aquí crea esa tabla y en este caso, en las instrucciones de aquí abajo, la desglose, ¿sí? Aquí les pongo la aclaración, que si le doy correr la celda, aquí corre. Y les pongo la aclaración, ¿sale? Que predicción positiva, o sea, cuando nuestra computadora dice que un paciente es positivo, significa que el tumor es benigno, ¿sí? O sea, viene totalmente relacionado, ¿no? Positivo es porque es bueno, ¿va? Y la predicción negativa significa que el tumor es maligno, ¿sale? Entonces, en este caso tenemos que de verdaderos positivos tenemos 82, ¿sí? Nuestra computadora encontró o hizo 82 predicciones que eran tumores benignos, eso dijo nuestra computadora, y fueron verdaderas. Realmente los tumores fueron benignos, ¿sale? Hizo un falso positivo. ¿Qué quiere decir? Que nuestra computadora dijo que el tumor era benigno, porque esa es la predicción, dijo que era positivo, pero fue falsa, ¿sí? Entonces el tumor realmente era maligno. Esta sería una persona que tenía cáncer y que había que atenderlo y que no se atendió porque nuestra computadora pues predijo que no tenía cáncer, bueno, que su tumor era benigno, ¿va? Verdaderos negativos, o sea, personas que tienen tumores malignos y que fueron identificadas correctamente por nuestra computadora, tenemos 57. ¿Sí? Entonces, son personas que recibieron el tratamiento adecuado o que lo recibirán. Y en falsos negativos, tenemos 3. Son personas que mi computadora dijo que eran tumores malignos, pero en realidad no eran malignos. ¿Sí? En este caso, si no hubo intervención de un experto para analizar estos 3 casos, significaría que esas 3 personas recibieron tratamiento contra cáncer cuando no era necesario, ¿sí? Podemos ver aquí que básicamente hay 2 tipos de errores, ¿no? Los falsos positivos y los falsos negativos. Y en este caso, aunque el falso positivo es el más grave, porque el no decirle a alguien que tiene cáncer y no darle tratamiento, pues implicaría probablemente que vaya a morir pronto. Los falsos negativos también son un error importante, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque precisamente porque el tratamiento de cáncer, pues tiene muchos efectos secundarios adversos, estas 3 personas que no lo requerían, se les dio, ¿sí? Otra vez, si no se recurrió a un experto después de este diagnóstico de nuestra computadora, ¿no? Entonces, los 2 errores importan, aunque en mi opinión, que esto ya es totalmente, pues, personal, yo diría que el más grave es el falso positivo, ¿vale? De cualquier manera, pues cada quien puede tener su opinión y lo correcto pues sería mejor preguntarle a un experto, ¿va? Pero bueno, aquí puedo ver entonces que mi computadora aprendió súper bien, o sea, la verdad, de los casos que le di, que si sumamos aquí, el total de casos son 82 más 1 más 57 más 3, le di 143 casos, pues le atinó a casi todos, menos a estos 4, ¿no? Entonces, a este 1 y a este 3. Entonces, mi computadora es buenísima para predecir con este bosque aleatorio, pero aún así se equivoca, ¿va? Tiene algunos errores, puede mejorar. Ahora vamos a probar nuestra red neuronal, ¿sí? En este caso, nuestra red neuronal, vamos a ver aquí qué es lo que hace. Y, pues, hizo cosas bien raras, ¿sale? Solamente le di play a la red, no tiene que hacer gran cosa. Podemos ver aquí que nuestra red neuronal predijo 0 verdaderos positivos, ¿sí? O sea, no le dijo a nadie que su tumor era benigno, ¿va? Y predijo 0 falsos positivos, ¿sí? O sea, no le atinó a nadie que tuviera tumores benignos y tampoco se equivocó diciendo que alguien tuviera tumor benigno cuando era maligno. O sea que no se equivocó en ninguno, ¿va? Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo? Bueno, lo que hizo en realidad fue decirle a todo mundo que tenía tumores malignos, ¿sí? En este caso, tenemos 58 verdaderos negativos, o sea, a las 58 personas que tenían tumores malignos, sí les indicó bien eso, pero a las otras 85 personas que tenían tumores benignos también les digo que eran tumores malignos, ¿sí? O sea, se equivocó en estos y
son 85 personas que recibieron tratamiento contra cáncer y que no debieron, ¿va? Aquí podemos ver que nuestra red neuronal, aunque suena súper padre y es como de, wow, yo voy a hacer redes neuronales y todo, no siempre funciona, ¿sí? Tenemos que ser muy cuidadosos cuando entrenamos algoritmos de inteligencia artificial y saber que a veces se pueden equivocar. Y en este caso, ¿qué pasó? Nuestra red neuronal decidió, ¿sabes qué? Voy a decir que todo mundo tiene tumores malignos y ya, me ahorro el trabajo. ¿Sale? Eso fue lo que aprendió a hacer, ¿sí? Entonces, obviamente, este no es un buen algoritmo para predecir en este caso. Quizá en otro sí, ¿va? Ahorita hablaremos un poco sobre esa cuestión, ¿vale? Siguiendo con vecinos cercanos, aquí en vecinos cercanos, vemos que no le fue tan mal. Tenemos 83 verdaderos positivos, o sea, 83 pacientes con tumores benignos que mi computadora identificó correctamente. 13 falsos positivos, o sea que mi computadora, pues, a 13 personas con tumores malignos les dijo que eran benignos, en consecuencia no recibirían tratamiento. Tenemos 45 verdaderos negativos, o sea, 45 personas que tienen tumores malignos y que mi computadora identificó correctamente, o sea, que recibirán tratamiento, y solo 2 falsos negativos, lo que quiere decir que son 2 personas con tumores benignos que mi computadora dijo no, son malignos y probablemente les daría tratamiento, ¿vale? Entonces, pues, en general, digo, no le fue tan mal, tiene muchos aciertos, no como aquí arriba que se equivoca demasiadas veces, se equivoca 85 veces, ¿no? Aquí solamente se equivoca 15 veces, estas 13 y estas 2, pero pues parece que el bosque aleatorio es mejor hasta ahora, ¿no? Y finalmente vamos a probar el árbol de decisión, vamos a correrlo, y observamos que tiene resultados similares a nuestro bosque aleatorio, ¿no? Tiene 81 verdaderos positivos, 5 falsos positivos, personas que tenían tumores malignos y que no identificó bien. 53 verdaderos negativos, personas con tumores malignos que van a recibir tratamiento. Y 4 falsos negativos. ¿Va? Personas que no necesitaban tratamiento y que aún así los cataloga como malignos y que probablemente les tratan. ¿Vale? Entonces, ya aprendimos básicamente las implicaciones de esto y en esas líneas de código, si se dan cuenta, no cambia mucho. Si comparan ustedes un bloque de código de mi bosque aleatorio con mi red neuronal o con mis vecinos cercanos o el árbol de decisión, la única línea de código que cambia en todo esto es esta, su clasificador, ¿sí? Donde decido que CLF, que significa, es la abreviación de classifier que yo utilicé, o clasificador, como lo quieran ver, es esta abreviación. Simplemente lo que hice fue decidir que aquí es un árbol de decisión. Aquí arriba puse que era vecinos cercanos. Y bueno, podrán ver aquí que la línea de código que también cambia es la de hasta arriba, que es de donde lo importé, ¿no? Para que mi computadora saque de la librería esa función y la pueda utilizar. Entonces, la única diferencia entre un bloque y otro son 2 líneas de código, ¿va? Y es lo que les quería enseñar hoy, que es muy sencillo pasar de un algoritmo a otro. ¿Sale? Entonces, como parte de su actividad, lo que les voy a pedir es que contesten unas preguntas, donde en primer lugar les pediré que, dependiendo sus resultados, me digan cuál fue su mejor algoritmo. En este caso, para mí, fue el bosque aleatorio. Sin embargo, cada vez no se confíen a que siempre va a ser este, ¿no? En este caso, funcionó así para mí, pero cuando ustedes corran su código, puede que alguno salga mejor que otro, ¿va? Entonces, díganme por qué, me van a tener que indicar cuáles fueron sus resultados. Y la otra cosa que les voy a pedir que hagan es que de este bosque aleatorio o de su red neuronal o de sus vecinos cercanos o del árbol de decisión de cualquiera, van a modificar una cosa que se llama hiperparámetros, ¿sí? Los hiperparámetros, que aquí voy a anotar en la pantalla, es todo esto que está, no salió muy feo, perdón. Es toda esta parte que está en el paréntesis de su clasificador, sea árbol de decisión, red neuronal, etc. ¿Sí?
Esto es básicamente la configuración que hacen de cómo quiere que su computadora aprenda, ¿sí? En este caso, el criterio de separación de ramas que utiliza es algo que se llama coeficiente de Gini, que es una cuestión matemática. Aquí te dice cuántas muestras o cuántos datos debe tener cada hoja al menos, ¿sí? O sea, quiere decir que en este caso yo le puse que cada hoja de mi árbol tiene que tener al menos 5 datos, no puede tener menos de eso, ¿sale? Aquí es cuántas variables puedes considerar para crear una rama nueva. Y aquí es cuántas hojas máximo puede tener, ¿sí? En este caso yo configuro entonces que puede tener máximo 4 hojas, ¿va? Ustedes pueden variar los hiperparámetros de cualquier algoritmo de inteligencia artificial, ¿sí? Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ponerle que el máximo número de hojas sea de 50. Y aquí que las variables sean, ¿qué les gusta? Pues 20. Y aquí que el número de muestras por hoja sean 2, ¿va? ¿Qué pasa si yo hago esto? Voy a generar un árbol distinto, un árbol de decisión distinto. Y en consecuencia, lo que va a pasar es que estos resultados puede que sean distintos, ¿sale? Ahorita ya modifiqué los hiperparámetros, le puse otra configuración y lo voy a correr. ¿Se dan cuenta que cambió un poquito en qué acertó y en qué se equivocó? Entonces, la última parte de su actividad de hoy va a ser que seleccionen cualquiera de estos algoritmos, el que ustedes gusten, y modifiquen sus hiperparámetros numéricos. Sí, aquí, por ejemplo, el bosque aleatorio, ¿qué podrían hacer? Aquí el n-estimators, que es el número de árboles, puede poner que en lugar de que sean 21, que sean unos 5, ¿sale? Y lo corren, ¿va? Si se dan cuenta, dio casi lo mismo, ¿no? Pueden aquí cambiar que la profundidad de su bosque, bueno, de los árboles de su bosque sea, no sé, de 2, ¿no? Miren, ya cambió bastante, ahora sí, ¿no? En general, pueden hacer cualquier cambio. Solamente cambien los números. No quiero que cambien aquí las palabras porque para cambiar estas tendrían que meterse a la documentación de cómo funciona esto, ya en Python, o sea, a eso me refiero. Y tendrían que ver cuáles son los criterios, por ejemplo, ¿no? Que aquí pueden poner la palabra entropy o Gini o cosas por el estilo, ¿va? Entonces, no cambien las palabras para que no se vayan a tener ahí problemas. Solamente cambien estos, sí, los valores numéricos que hay. Les voy a pedir que cambien o hagan 3 diferentes escenarios. Por ejemplo, este podría ser un escenario. Otro pueden ponerle aquí que tenga 15 árboles. Aquí la cantidad de features o de variables para crear una rama que sea 2. Y aquí la profundidad que sea 3, ¿no? Y me van a mostrar aquí sus resultados. ¿Sale? ¿Cómo cambió cuando cambiaron eso? ¿Va? Entonces, eso es lo que les voy a pedir como actividad, que hagan 3 ejemplos de esto, de cómo cambia solo un algoritmo. No tienen que hacer de todos, solamente de uno, cómo cambian sus hiperparámetros 3 veces y cómo afecta eso a sus resultados. Y pues listo, ¿vale? Espero que les haya quedado claro esto, chicos. Ya estamos a prácticamente nada de hacer un entrenamiento formal de nuestro algoritmo de inteligencia artificial. Esto ya es bastante cercano, ya son datos, como les digo, reales. Y pues bueno, posteriormente ya les pediré que hagan uno por su cuenta de un tema que les agrade. Pero bueno, por hoy es todo, chicos. Les repito, las preguntas y el link de este archivo van a estar en Canvas, en la actividad asíncrona del día de hoy. Si tienen alguna duda, porfa, no duden en contactarme y ya sea que agendamos una Zoom o lo checamos por WhatsApp, lo que sea más fácil, para que lo puedan revisar, ¿vale? Bueno, chicos, nos vemos y que tengan buen fin de semana. Adiós.